Bueno, vamos a comenzar hoy. Hoy tendríamos que ver, que habíamos dejado ayer, eh, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la apertura del legajo de investigación, la posibilidad del conocimiento del legajo de investigación por parte de la defensa. Vamos a ver algunas cuestiones vinculadas con la denuncia, como acto, eventualmente como acto disparador o como acto inicial de la investigación penal preparatoria. Y bueno, y vamos a ver si podemos conversar, aunque sea 2 o 3 puntos sobre el secreto profesional, los alcances de las disposiciones vinculadas al secreto profesional, a la facultad y a de denunciar, etcétera, a la facultad y a la prohibición y a la obligación de denunciar. ¿Recuerdan ustedes ayer cuáles fueron los temas, así muy rápidamente, como síntesis, a ver, que conversamos? A ver, ¿quién puede eh, muy rápidamente contarnos un poco qué fue lo que vimos ayer y las cuestiones sintéticamente que tratamos? A ver. Ayer. Sí, escucho. ¿Le dijiste a alguien en especial, profe? O No, recién? cualquiera. Hablamos de la investigación penal preparatoria. Sí, Y nos comentaste que tenía, bueno, dos fases, una quizás más formal y otra, una primera administrativa irregular o informal, y la otra jurisdiccional o relacionada con la judicatura que ya tenía un tinte más formal. ah. ¿Y cuáles son las características de una y otra fase de esas de la investigación? Eh, bueno, primero, como te dije, la formalidad de una y la otra, para tomar a cabo medidas, en el sentido que una etapa una etapa sí finaliza con el comienzo de la otra, en el sentido que justamente en la jurisdiccional se da a cabo, por ejemplo, la audiencia imputativa y además, por ejemplo, las medidas que se intenten tomar o llevar a cabo van a necesitar un control o un orden justamente del juez. ¿Cuáles son esas medidas que en general requieren la autorización de un juez? ¿Qué tipo de medidas estamos hablando? La Estelares. afectación de las garantías constitucionales del imputado. Bien, como por ejemplo, ¿cuáles? Lo que tiene que ver con intimidad genérica y privilegiada. ¿Qué hablamos de eso? ¿Qué dijimos de la intimidad genérica y la intimidad privilegiada? Bueno, que la intimidad privilegiada refería a las declaraciones del imputado y que no podían ser coaccionadas para obtenerlas. Y eso es la intimidad privilegiada. Sí, sí. ¿Está regulada dónde? ¿En qué artículo? La Constitución Nacional. ¿En dónde? ¿En la Constitución Nacional en dónde? Artículo En el 18. 18. Artículo 18. ¿Y qué otro tipo de intimidad advertimos que existen? La genérica. ¿Qué sería eso? A ver, María Belén. Puede ser, por ejemplo, cuando habla un testigo, o sea, bueno, Sí, también la cuando, información que tiene un tercero para aportar contra... claro, Bien, ¿qué más? también, por ejemplo, cuando una persona tiene un objeto que es necesario para la investigación, entonces se le realiza un allanamiento. Bien, La justicia, digamos, se puede entrometer en la genérica, no así en la privilegiada. se puede entrometer coactivamente, no se puede entrometer. Claro. Aunque dijimos que hay que discutir también qué entendemos por entrometer coactivamente. Pero muy bien. Bueno, esos fueron más o menos los temas que tocamos ayer. Hoy vamos a ver es un tema que siempre lo estudiamos en esta semana, no sé si es bien propio de esta semana, pero bueno, tiene que ver directamente con cómo puede eventualmente iniciarse una investigación. Habíamos dicho que en los sistemas acusatorios, ¿quién nunca puede iniciar una investigación penal? A diferencia de los sistemas inquisitivos, El juez. el juez. En los sistemas acusatorios nunca la jurisdicción puede intervenir en el inicio de la acción penal. Cuidado, que esto tiene que ver, por ejemplo, con
las facultades del juez cuando se archiva una causa, ¿no? Cuando un fiscal decide archivar una investigación porque, por ejemplo, el hecho no constituye delito. Esta decisión puede ser sometida a impugnación. ¿Cuál puede ser el alcance jurisdiccional? Porque nunca un juez puede atribuirse la facultad de iniciar una investigación. Esos son debates que hay que dar. Pero otra de las formas de iniciar una investigación es por en los sistemas acusatorios, ya sea porque lo plantea, porque lo inicia el Ministerio Público de oficio o por prevención policial. Y en muchos casos se inician investigaciones no oficiosas, sino a instancias de una denuncia, ¿no? Una denuncia es efectivamente el anoticiamiento de un hecho con apariencia delictiva que formula una persona, que puede ser un particular o un funcionario público, y pone en conocimiento de las autoridades que tienen responsabilidad en el ejercicio de la acción penal el inicio justamente de esa acción penal. Aguárdenme un segundo, un segundo. Bien, entonces estamos con la denuncia, ¿no? Con el acto de denunciar. Esta facultad, fíjense que el código está así redactado, el artículo 262, habla justamente de la facultad de denunciar. Toda persona que tuviera noticia de un delito perseguible de oficio podrá denunciarlo ante el Ministerio Fiscal o las autoridades policiales. Cuando la acción penal depende de instancia privada, solo podrá denunciar el titular del poder de instar. ¿Recuerdan cuando vimos la facultad de instancia, ¿no? Que está regulada en el artículo 72 del Código Penal, que dispone que en determinados casos solamente podrá iniciarse válidamente una investigación cuando se remueva ese obstáculo legal. Propiamente la instancia no es lo mismo que la denuncia, ¿no? La instancia es la voluntad, ya lo hablamos a esto, ¿no? O sea, ¿recuerdan de esto? Es la voluntad de poner en actividad el aparato de persecución penal y direccionarlo contra una persona, de poner de manifiesto la intención de avanzar en la persecución penal. En general, la denuncia es poner en conocimiento un hecho con apariencia delictivo, pero incluso puede haber una denuncia sin la facultad de instar. Esto ocurría mucho cuando se requerían en las compañías de seguro y demás la denuncia penal para después hacer los reclamos de daño y perjuicio. En muchos casos se hacía la denuncia, pero se reservaba el poder, o no instaban la acción penal solamente porque se requería tener la constancia de la denuncia. Con lo cual, no es lo mismo instar la acción penal que denunciar un delito. Ahora bien, nuestro sistema, sobre todo en nuestros sistemas, partimos del principio de que la denuncia es un acto facultativo, es decir, el Estado no obliga a los particulares a que nos denunciemos unos a otros. Fíjense que en otros momentos históricos y en algunas connotaciones políticas en donde los estados han tenido una perspectiva más autoritaria, hubo épocas de la Alemania nazi, por ejemplo, en donde había en algunos sectores, en algunas normas o en determinadas leyes, se le imponía la obligación de denunciar a los particulares, es decir, de denunciarse unos a otros sobre el conocimiento del delito, Bueno, eso hoy nosotros no tenemos, en general, los estados de derecho por lo general lo colocan al particular en una relación respecto a los hechos delictivos meramente facultativa, es decir, las personas tenemos la facultad de denunciar, así como van a ver también que los particulares tienen la facultad de aprender en forma particular, privada, a las personas que están
cometiendo un delito en flagrancia. Es decir, nunca, salvo algunas personas en particular, generalmente asociadas a su relación con el cumplimiento de funciones públicas, nunca las personas particulares tienen la obligación de denunciar la comisión de delitos. ¿Sí? Obviamente nunca tampoco tienen la obligación de aprender a quien los advierten que están cometiéndolos. Esta no es una obligación, sino que es una facultad, es un acto facultativo que los particulares tienen que hacerlo libremente cuando quieren efectivamente formular una denuncia, y siempre la acción penal se va a iniciar en instancias de o lo que lleve a cabo la prevención policial o la decisión del fiscal. La denuncia no inicia una investigación penal. La denuncia pone en conocimiento un hecho con apariencia de delito, y a partir de la decisión de un ministerio, del fiscal, es que, de iniciar la acción penal, es que efectivamente se inicia la acción penal. Cuidado, porque a veces se confunden estos términos. Creemos que cuando una persona está denunciada ya tiene una persecución penal en su contra, y a veces no, sino que depende de la decisión del fiscal que efectivamente recoja esta petición. En segundo lugar, el código ya ahora lo que hace es regular ya no la denuncia en tono facultativo, sino disponer cuando determinadas personas tienen la obligación de denunciar. Esa obligación de denuncia siempre va a estar como contracara de esa obligación de denuncia. Vamos a contar con el tema, o el gran tema, digo, del secreto profesional. Es decir, nunca una persona que tiene obligación de guardar secreto profesional tiene a su vez el deber de llevar a cabo una denuncia de forma obligada. ¿Sí? Esto es como principio general. Solamente van a tener el deber de denunciar, y entonces esa denuncia va a ser obligatoria en los casos que prevé el código, pero nunca va a alcanzar a aquellas personas que tienen que guardar secreto profesional respecto de los hechos que debieran denunciar. Esto como principio general. Ahora después vamos a ver cuándo efectivamente existe esta obligación de guardar secreto y cuándo no existe esa obligación de guardar secreto. ¿Está bien? ¿Qué dice el código? ¿Cuándo va a tener la obligación de denunciar? Punto 1. Tiene la obligación de denunciar los funcionarios o los empleados públicos que conocieran ese delito en el ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Es decir, todos los funcionarios públicos o los empleados públicos que conozcan delitos en el ejercicio de sus funciones, ya respecto de ellos ya no juega la facultad de denunciar, sino que tienen el deber y la obligación de denunciar. Cuidado, que como contrapartida de ello, si hay funcionarios públicos que por el ejercicio de sus funciones conocen hechos delictivos fehacientemente y no los denuncian, pueden cometer eventualmente el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Ah? Obviamente que la comisión de ese delito es un delito doloso, con lo cual no siempre que un funcionario público no denuncie un delito estaría cometiendo el delito de incumplimiento de deberes. ¿No? Tiene que haber una actitud deliberada, una omisión deliberada, tiene que haber un conocimiento fehaciente, actual y concreto de la comisión de un hecho delictivo, tiene que saber claramente y comprender claramente que debía poner en conocimiento de ese hecho delictivo, ese hecho delictivo a terceras personas. Bueno, una serie de características que tiene propiamente el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Ustedes lo habrán estudiado en Penal 2, no vamos a desarrollar acá, pero es importante que tengamos en cuenta que en este contexto las normas que regula el Código Procesal siempre van de la mano de
norma que regula el Código Penal respecto de las obligaciones de los funcionarios públicos, concretamente dependiendo de cada una de esas funciones. Es más, para aquellos funcionarios públicos que tengan además de la obligación de formular denuncia, la obligación de investigar delitos, puede eventualmente hasta la omisión de denunciar, que implique también la omisión de investigar, puede estar incluso sancionado penalmente. El Código Penal regula específicamente en el artículo 274, bajo el título de denegación y retardo de justicia, el funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución penal y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación. Es decir, fíjense que este artículo, el 274, es la contracara, digamos, del ejercicio obligatorio de la acción penal pública. Por eso, recuerdan cuando vimos principio de legalidad y principio de oportunidad, yo creo que les debo haber mencionado este artículo, porque es muy importante, porque hasta que salieron las normas que disponían la posibilidad de disponer de la acción procesal penal, este artículo era un artículo muy pesado, porque fíjense que está regulando la hipótesis de cuando un funcionario público que deje de promover la persecución penal y represión de los delincuentes, y cuando se ejerce el principio de oportunidad, se está dejando de perseguir penalmente. Lo que pasa es que justamente está arreglado legalmente, por eso no se comete ningún delito. Bueno, en todas estas hipótesis es que entran en juego un montón de normas penales que tornan a este instituto de la denuncia obligatoria un instituto muy complejo y en muchos casos con muchas aristas muy debatibles. El primer inciso regula la circunstancia de los funcionarios empleados públicos que conocen un delito en ejercicio de sus funciones, que tienen el deber, la obligación de denunciarlo. Y ya ven ustedes que pueden hasta incluso tener responsabilidades penales, obviamente, si cometen el tipo penal previsto por cada una de las normas, con los alcances típicos que esas normas reclaman. La segunda hipótesis que prevé el artículo 263 cuando habla de la denuncia obligatoria es la de los profesionales de la salud cuando se trata de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas. Fíjense aquí, coloca directamente una responsabilidad de denunciar obligadamente al personal que trabaja en la salud. En general no hace distinción si salud pública o salud privada, sistema de salud pública o sectores de salud privada, y a ambos, siempre que se trate de atentados contra la vida e integridad contra la persona, los combina con la obligación de denunciar. Y aquí aparece un tema muy complejo de resolver, que siempre genera muchas discusiones, que es el famoso tema de cuando los médicos tienen la obligación de denunciar los delitos contra la salud, contra la vida, o la integridad de las personas que conocen en cumplimiento de sus funciones, sobre todo cuando, acá hay muchas variables, cuando los médicos pertenecen a efectores públicos, cuando pertenecen a efectores particulares, cuando esos delitos esos daños son eventualmente autoinfligidos, cuando estuviera de por medio la vida de una persona, como puede ser, de una persona nacida o de una persona por nacer, o de un feto, cuando se trate de los delitos de aborto. Es decir, acá entra todo el debate, un gran debate que ha tenido un correlato jurisprudencial muy importante, y que bueno, hoy con la legislación actual vigente empieza a haber un poco, digamos, a zanjar ya la cuestión que tanto motivó estas discusiones. Esto
durante mucho tiempo hubieron muchos fallos, sobre todo en Santa Fe, hubieron algunas legislaciones, algunas jurisprudencia contradictoria y muy interesante para abordar este tema. Yo no lo voy a desarrollar porque es muy largo de hablar, pero fundamentalmente los aspectos centrales que se discutían eran, algunos de los que conversamos hoy. Por un lado, ¿cuándo existía efectivamente la obligación de denunciar? Me estoy refiriendo concretamente a la obligación de denunciar de los profesionales de la salud, de los delitos contra la vida o la integridad de la persona. Y muy concretamente se daba este debate cuando se trataba del delito de aborto, es decir, qué pasaba con las chicas que llegaban a un efector público con un aborto en curso, autoprovocado, y qué responsabilidad tenían los médicos que tenían que atender esos cuadros. En Santa Fe hubo un caso que llegó a la corte, creo que se llamaba Insaurralde, no estoy seguro si era ese, creo que sí, que se llamaba Insaurralde, que llegó hasta la corte. En Nación también hubo varios casos vinculados con este tema. En la Cámara de Rosario se resolvió un caso muy interesante con voto del doctor Ríos, muy interesante el voto del doctor Ríos. El caso se llamó caso Guío, G-H-U-I-O, creo, caso Guío. Fundamentalmente lo que se trataba era de si la actividad de un médico, en este caso, en varios de estos casos eran los médicos residentes, que denunciaban a la persona que llegaba con un aborto en curso, efectivamente podía activar válidamente una investigación penal en contra de la persona denunciada. La jurisprudencia de Santa Fe, como digo, fue bastante fluctuante y había toda una posición que entendía que sí, que esto era válido y que no solamente era válido, sino que había una obligación de denunciar de parte de esos profesionales de la salud. La jurisprudencia reinante, como digo, y que culminó también con fallos de Corte Nacional, termina diciendo que esto no es así, cosa que obviamente en lo personal adhiero fuertemente. ¿Y por qué? Hay un artículo muy interesante que yo les voy a pedir que ustedes miren y lean, creo que se los dejaron, que es de Héctor Superti, cuando trabaja el problema del secreto profesional. Él lo trabaja muy claramente este tema. En este tema se confluyen varias cuestiones. Por un lado, el carácter particular o no, cómo influye el carácter particular o privado del médico que se trate, de la médica, cómo influye el momento en que interviene ese particular, cómo influye también el nivel de conocimiento que tenga la persona que concurre a ese sector público. Bueno, todas estas cuestiones confluyen para discurrir y para poder comprender cómo juega la garantía y el alcance del secreto profesional. En pocas palabras, ¿qué es lo que explica Héctor, me parece, en su artículo? Y que creo que debemos volver siempre sobre eso porque nos ayuda a entender este dilema del artículo 263 del Código y de buena parte de la regulación que regula el secreto profesional. ¿Qué dice en este punto? Bueno, que el secreto profesional, en definitiva, y cuidado, que el secreto profesional está amparado constitucionalmente, ¿por qué norma? ¿Cuál es la norma que ampara el secreto profesional? ¿Por qué existe una disposición que regula el secreto profesional y sanciona su violación? ¿Cuál es la violación? ¿Cuál es el delito que comete quien viola el secreto profesional? ¿Qué delito se comete? Está violando la intimidad de quien fue su asistido. Muy bien, ¿y qué delito comete? Violación de secretos. Exactamente. Comete el delito de violación de secreto. Es un delito que está previsto en el Código Penal. El que revelare sin justa causa, el que sin justa causa de revelación pusiera en conocimiento un secreto que hubiera adquirido por su cargo, condición, etc. No me acuerdo cómo está regulado, pero fundamentalmente es eso. Bueno, entonces, dice, miren,
el secreto profesional está, por un lado, previsto como una sanción penal para su violación, y por otro lado lo que hace es regular, como dice muy bien Santiago, el alcance de la garantía de la intimidad de las personas. ¿Y de qué intimidad está regulando? ¿Qué intimidad está regulando? ¿De las que vimos antes, la genérica o la privilegiada? No, la La genérica. privilegiada. La genérica porque el profesional tiene un conocimiento de un tercero que sería su cliente o su paciente. Claro, pero ¿de qué va a depender? Pero no es el discurso. Claro, pero ¿de qué va a depender eso? De que el profesional justamente lo diga o no lo diga. Bien. A ver, el profesional no puede, no se lo puede obligar al profesional a que cuente la información con la que le fue transferida por su cliente, justamente porque está alcanzado por la garantía del relato del propio cliente. Es decir, aquí está en juego el relato, el discurso de una persona que le transmite a otro una información. Esa información está resguardada por la garantía del secreto profesional. Y si esa persona quiebra eso, esa garantía, puede eventualmente cometer un delito, que es el delito de violación de secreto. Por eso no se lo puede obligar a un profesional, no se lo puede coaccionar a un profesional a que preste declaración para eventualmente incriminar a la persona respecto de la cual se le entregó esa información. ¿Se entiende? Se equipara bastante más a esa intimidad privilegiada que hablábamos antes, justamente porque el contenido es un relato y lo que está pretendiendo resguardar es esa intimidad. Podría discutirse esto si esa información se quiere obtener como respecto de un tercero en un eventual juicio. En ese caso, puede considerarse que esa es una intimidad genérica y eventualmente puede haber algún tipo de combinación a que entregue esa información. Pero eso es más, no lo vamos a entrar a analizar. ¿Qué dice Héctor Zuparti cuando analiza esto? Miren, si de lo que se trata es del relato, del discurso de una persona, no podemos acceder a ese relato de forma obligada, cuando volvemos, es sospechosa de cometer un delito. ¿Por qué? Porque en este caso, recuerden que estamos hablando de la persona que va a un nosocomio a hacer una consulta sobre su salud física, a consecuencia que esa consulta de su salud física viene precedida por un intento de aborto. Esta es la hipótesis que estamos planteando. Si una persona, una chica, que intenta provocarse un aborto, va a un efector público y a hacer una consulta con un médico. Esa situación está garantizada por el secreto profesional y dice muy bien Zuparti en esa nota, esa intimidad que se está protegiendo por la figura del secreto profesional, que se le impone al médico la obligación de guardar secreto de lo que él, de la intimidad que él conozca a partir de su propio trabajo, se extiende a la posibilidad de que declare o eventualmente denuncie a la persona a la cual él mismo está asistiendo. Es decir, si la intimidad de esa chica, el relato de esa chica, está garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que no se la puede obligar a declarar contra sí mismo, esa garantía se extiende a los médicos que la escuchan en el relato que ella les transmite. Porque de lo contrario estaríamos afectando la garantía del artículo 18 de manera oblicua por la información que nos entreguen los médicos que la escucharon. ¿Qué dice claramente? En esta situación, la relación del paciente con el médico es una relación de plena intimidad. La paciente va al médico porque quiere que la cure,
Entonces nosotros no podemos transformar a los médicos que tienen la obligación de asistir y de curar a las personas en alcahuetes denunciadores, para hacerlo bien gráfico. El Estado no puede transformar en un alcahuete a un tipo que lo que tiene que hacer es curar. Lo digo así vehementemente para que se entienda. Por suerte hoy esta discusión está saldada. Yo doy clase de procesal penal desde el año 2001. Y les puedo asegurar que, o sea, pasaron 20 años ya que doy clase. Y hoy, me permite decirlo así con esta vehemencia, pero durante mucho tiempo estas fueron discusiones muy duras para dar. Y Héctor dice una cosa muy interesante también. ¿Qué es lo que está, y esto lo dice Cacho Ríos en el fallo Guío, qué es lo que está en juego acá? Está en juego, los valores que están en juego, ¿cuáles son? La vida de una persona por nacer, la vida del feto, la continuidad de un embarazo, ¿sí? Y versus la persecución penal. No está en juego eso. Porque la vida o el embarazo ya se agotó con ese aborto consumado mal hecho. Lo que aquí está en juego es solamente la posibilidad del Estado de perseguir penalmente a partir del propio discurso de la que eventualmente había cometido esta infracción. Bueno, todas estas conductas hoy, en buena medida, quedaron, creo yo, fuera de punibilidad, ya más allá de la obligación de denunciar, justamente por la reforma de la nueva ley. Yo la he visto a la ley muy por arriba, pero por ahí sería bueno, si quieren, podemos charlar específicamente de esta ley la semana que viene, pero es una ley muy importante, no solamente en Rosario, particularmente ya hace un tiempo que se venía trabajando en los ámbitos de salud pública sobre estrategias de prevención, sobre todo de los resultados dañosos para las mujeres que llegaban en estos estados a los hospitales, pero sí creo que es una legislación muy importante para avanzar, digamos, en tomar conciencia de que la persecución penal claramente en estos delitos resultaba un incordio, diría yo, de alguna manera poco tolerable para el normal funcionamiento de muchas de las actividades profesionales de los que tenían que intervenir. Entonces, bueno, por suerte estas conductas ya hoy están desincriminadas y claramente, ahora sí, ya no hay una obligación de un funcionario público de denunciar justamente porque porque no está conociendo el delito cometido en el ejercicio de funciones. Pero aún cuando queda algún margen para ello, porque la ley regula tiempo de gestación, etcétera, aún cuando quede algún margen para ello, yo creo que no lo hay ya después de esta ley. Entiendo que no puede haber un margen para seguir criminalizando, digamos, esas conductas, pero es bueno que sepamos que nunca el funcionario público tiene la obligación de denunciar estas circunstancias. No la tiene justamente porque el rol que estaba llamado a cumplir era un rol que tenía que ver con asistir a esta persona en los ámbitos de salud y estaba alcanzada su conducta por el secreto profesional que aseguraba la intimidad de la víctima, de la víctima en este caso, o de la mujer que concurría con ese aborto en curso. Así que esto, como digo hoy, después de esta legislación, realmente hay distintas miradas sobre esto, pero por suerte hemos avanzado en algunos de estos debates. Igualmente, en materia de secreto profesional, todavía hay muchas hipótesis que quedan dando vuelta. Por ejemplo, ¿qué pasa con el psicólogo
que conoce un hecho delictivo que le transmite una persona que va a cometer o que puede eventualmente cometer un hecho delictivo. Aquí entra otro factor, otra variante que explica muy bien Héctor en el artículo, que tiene que ver con el momento de consumación o el momento del iter criminis que se pone en conocimiento por parte de la persona que abre su intimidad. Es decir, esta persona que abre su intimidad hacia un tercero, que tiene la obligación de guardar secreto, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la influencia o la incidencia de el momento del iter criminis que pone en conocimiento? ¿Por qué? Porque aquí se activa lo que el Código Penal prevé como justa causa de revelación. Es decir, ¿cuándo sí hay justa causa de revelación? Este es un debate. ¿Cuándo hay justa causa de revelación? Dijimos, cuando estaba previsto en la Comisión del Delito de Aborto, bueno, no lo había cuando el aborto estaba consumado, porque ya allí no había justa causa de revelación porque no se podía salvar ninguna vida. Ahora, ¿hay justa causa de revelación cuando se puede, por ejemplo, un psicólogo que escucha que una persona va a cometer un hecho delictivo? ¿Va a cometerlo en el futuro? ¿Hay justa causa de revelación? Claro que sí. En esos casos, cuando ese profesional conoce que se va a cometer un hecho delictivo y asume que efectivamente puede llegar a hacerlo y hay chance que eso pueda suceder, hay justa causa de revelación. ¿Cuál es la justa causa de revelación? Evitar la comisión de ese hecho delictivo. Esto es un tema complejo, muy complejo. Fíjense, por ejemplo, en muchos casos hay muchas discusiones con la profesión propia del abogado defensor. ¿Qué pasa cuando el abogado defensor conoce que su cliente va a cometer un hecho delictivo? Es muy interesante la charla que da Corbalán sobre este punto. Una charla realmente muy interesante, a lo mejor la podríamos tener con él. Corbalán siempre explica sobre esto, que hay que tener mucho cuidado como abogado defensor cuando uno decide tomar un caso, en qué momento decide tomar ese caso. Un abogado defensor no puede asesorar a una persona sobre las consecuencias de un delito futuro. ¿Sí? No puede asesorarlo sobre cómo aminorar las consecuencias de un delito futuro. Porque está caminando por la cornisa entre la participación de ese otro delito. Es decir, el asesoramiento del abogado siempre es ex post de la comisión de ese delito. Entonces, aquí entra toda una discusión, de nuevo, muy interesante sobre el rol del profesional que conoce un hecho delictivo y en qué momento lo conoce. Si lo conoce antes que él lo conoce. Eso independientemente de, con esto termino, si hay una obligación de denunciar. Ese es otro planteo. Puede no haber una obligación de denunciar o eventualmente puede haber sí esa obligación, pero en cualquier caso no debiera haber un asesoramiento profesional sobre eso. ¿Se entiende? Digo, me respecto concretamente a la hipótesis del abogado profesional. Sí, no sé quién iba a tomar la palabra. No, yo iba a hacer esa pregunta justo, o sea, digamos, por ejemplo, el abogado o el psicólogo, por ejemplo, que se entera de que van a hacer un delito, ¿tiene la facultad de denunciar o tiene la obligación de denunciar? Esa era mi pregunta. Claro, ese es el punto, que cuando él tiene la obligación de denunciar, cuando si es funcionario público, que conoce el delito por su propia función, o es un profesional de la salud. Cuidado que los psicólogos, en muchos casos, se los está tratando como son profesionales de la salud. En esos casos tienen la obligación de denunciar. ¿Cuándo cesa esa obligación? Cuando tienen la obligación de guardar el secreto profesional. ¿Cuándo dejan de tener la obligación de guardar el secreto profesional? Cuando hay justa causa de revelación.
Entonces, cuando hay justa causa de revelación, como no tiene la obligación de guardar secreto, tiene la obligación de denunciar. O sea, esto es una situación así. Ahora, todo esto es en cuanto al juego armónico de las normas. Luego, para cometer el delito, ustedes saben, porque ya son abogados en Penal 1, tiene que haber dolo. Y también tiene que haber culpa. Y ustedes saben, por ejemplo, que un eximente de culpabilidad es el error de prohibición. Es decir, aquella persona que no denuncia porque creía que estaba legítimamente en un permiso legal para no hacerlo. Les digo porque, cuidado con hacer tan rápidamente el salto a que él está cometiendo un delito, ¿no? A lo mejor puede que no esté cometiendo el delito, pero eso no quiere decir que él, o bien, que existe esta obligación de formular esa denuncia, o bien, eventualmente, esté incurriendo en normas, en el incumplimiento de normas éticas, en el cumplimiento de las funciones. Yo recuerdo, es feo, no es bueno hablar de los casos personales, porque uno siempre está muy teñido de las circunstancias, digamos, del caso, y obviamente hablo de la vivencia, pero me tocó llevar a una audiencia a un abogado que había tenido la información, conocía, que eventualmente podrían atentar contra una persona. Y en ese caso, recuerdo que lo imputamos, distintos delitos, y en la audiencia discutimos con el abogado del abogado si él tenía la obligación de formular una denuncia, y él dijo, así, el abogado del abogado, dijo, bueno, ¿cómo va a tener la obligación? Si era su abogado, dice, entonces el fiscal lo que quiere es que los abogados denunciemos a nuestros clientes. Y obviamente que no, yo le respondí que no, obviamente que la misión, la función central de un abogado defensor, de nuevo, y creo que lo más importante de un abogado defensor es no ser alcahuete. Igual a que se puede ser alcahuete de distinta manera, ¿eh? Se puede ser un abogado que mande al frente a su cliente de distintas maneras. Yo claramente no quería eso. Yo fui abogado profesional y creo que de las profesiones más importantes que existen, creo que es la profesión que define en sí misma la defensa de los derechos de la persona, así que hay que preservarla mucho a esa institución. Lo que estoy diciendo es que aun cuando no se le reproche penalmente que cometió un delito por no denunciar eso, no quiere decir que eventualmente no haya tenido la obligación de hacerlo. Después la comisión del delito depende de otras variables. Pero en muchos casos, como digo, que esté convencido de que esa información se podía eventualmente cometer, que esté convencido de que él podía evitar que se cometa, etcétera, etcétera, etcétera. Como en este caso se cometió ese atentado contra la vida de una persona y mataron a una chica en esta situación. Entonces, todo eso confluyó para que vayamos a esta audiencia. Pero son temas bien complejos, bien complejos, y en este sentido, Virginia, las normas generan una especie de corset interpretativo. Si hay obligación de guardar secreto, no hay obligación de denunciar. Si hay obligación de denunciar, hay que evaluar si hay justa causa de revelación. O sea, todo esto genera todo un entramado interpretativo que no deja mucho margen, por lo menos para el deber ser, lo cual después no quiere decir que por sí solo pueda bastar para analizar eventualmente la comisión de un delito penal. Bien. Vamos ahora antes de que se nos termine la clase, porque ya no voy a llegar,
a conversar un poco sobre la reserva, fundamentalmente la reserva de la información que está contenida en el legajo de investigación. Ustedes saben que toda esta etapa que estamos viendo ahora, que es la investigación penal preparatoria, se documenta, se registra en un legajo de investigación. Los fiscales tienen la obligación de registrar toda la información que van colectando en el curso de esa investigación. Ese registro, si bien no está específicamente regulado en las normas, pero es un registro respecto del cual los fiscales tenemos responsabilidades muy importantes. ¿Por qué? Porque el legajo de investigación que va a construir el Ministerio Público es la fuente de información que va a proveer de información a todos los intervinientes en un caso penal. Fundamentalmente también a la defensa penal. El imputado y su defensor, si bien pueden elaborar y debieran tener su propia carpeta de investigación, porque cuando hay investigaciones proactivas son los defensores los que llevan a cabo su propia colecta probatoria, y esto lo van a tener, la responsabilidad de construir un legajo de investigación es del Ministerio Público. Y ese legajo de investigación es el que va a contener todas las evidencias que se van colectando durante el curso de la misma. Entonces, van a contener todos los registros de los allanamientos, de las intervenciones telefónicas, de las declaraciones testimoniales, todos los registros de la intervención del personal policial que construye una investigación. Todo el sumario policial va a formar parte del legajo de investigación. Como decíamos, ya ahora ese legajo de investigación va a ser construido de una manera desformalizada. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la investigación penal preparatoria era, entre otras cosas, desformalizada y que se contraponía en ese sentido a la investigación formal y actuada que tenían los jueces de instrucción? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el nuevo sistema penal no constituye a una investigación penal que tenga que estar formalizada y en actas, como se hacía con los viejos jueces de instrucción. ¿Por qué? Porque justamente no estamos anticipando la prueba en ese legajo de investigación. Ese legajo de investigación ahora es mucho más desformalizado. Hay muchas discusiones sobre qué quiere decir la desformalización de la investigación. Fundamentalmente, ¿qué es lo que no quiere decir esto? La desformalización de la investigación lo que no quiere decir es que no haya más formas para registrar los actos de investigación. Lo que quiere decir el concepto de desformalización es que tenemos que pasar a buscar formas que sean consecuentes con los sistemas de la oralidad. Es decir, las mejores formas son las que de mejor manera documenten ese acto, pero no porque ese documento va a ser la prueba que después se va a llevar al juicio, sino que va a ser el soporte, el antecedente de lo que después vamos a usar para poder controlar la información que se produce en el juicio. A ver, en los juicios orales, la prueba, concretamente la prueba testimonial, es el testigo declarando en juicio. No es el acta de la investigación penal. No es el acta de la declaración testimonial que se registró en la fiscalía. No es el croquis que hizo el policía en el sumario de investigaciones, sino que es el policía declarando en el juicio. Ya no es más ese croquis y las declaraciones que tomó la policía en el sumario lo que constituyen la prueba con la cual se va a dictar la sentencia. Ahora lo que necesitamos es los testigos, eventualmente el policía, eventualmente que ese policía dibuje en el juicio un croquis. ¿Se entiende? Esto nos permite decir que
es desformalizada la investigación. ¿Por qué? Porque la forma que tenía el sistema de jueces de instrucción, de juzgado de instrucción, los sistemas inquisitivos, la forma que tienen, es la formalidad de la escritura. ¿Y cuál es la formalidad de la escritura? La formalidad de actas, de documentar todo en un acta, de preconstituir la prueba en un acta y que después esa acta sea el fundamento de una sentencia en el juicio. Hoy eso no es más así. Entonces decimos que es desformalizado. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo de la mejor manera que nosotros querramos para poder asegurar la fidelidad de ese acto. Yo voy a necesitar al testigo que vaya a declarar al juicio. Ahora, lo que dijo antes, ¿me va a servir? Claro que me va a servir. ¿Y para qué va a servir? A los fiscales para preparar el caso, para conocer la información relevante del asunto, a los defensores para preparar la defensa. Y por eso es tan importante que ese registro sea completo, sea exhaustivo. Si ese registro lo quiero hacer filmado, lo quiero hacer escrito en un acta, lo quiero grabar el audio, es indistinto. En eso es desformalizada la investigación. ¿Sí? Es desformalizada en cuanto a que la mejor metodología para asegurar el registro de ese acto es válida. Ahora, ¿esto puede ser una prueba para condenar a una persona? No. La prueba es ese testigo declarando en el juicio. ¿Se entiende en la idea del concepto de formalización? Porque nosotros durante mucho tiempo hemos maltratado mucho la idea de formalización. Creemos que como, y todavía pasa muy habitualmente, ustedes van a ver que no es extraño que el legajo de investigación sea una caja llena de papeles amontonada, sucia, tirada atrás de un armario. Y, no, porque el legajo de investigación del fiscal es desformalizado. No, no tiene nada que ver eso con la desformalización. Si a eso le vamos a llamar desformalización, perdón expediente, volvé. ¿Viste? Volvé expediente que te perdonamos, hay que decir. Volvé juego de instrucción. No es eso lo que queremos decir cuando hablamos de desformalización. Es cierto que el expediente judicial como lo conocíamos, foliado, cosido, ese expediente, ¿por qué era tan importante y por qué se transformó en un instrumento fetiche de la justicia de instrucción, de los jueces de instrucción? Porque con ese expediente se condena. Si ustedes van hoy a ver los juicios del sistema federal, arriba del despacho de la sala de juicio oral de los jueces, lo que hay es un expediente de 3 o 4 cuerpos. Y si en una investigación se elabora un expediente de esa naturaleza, foliado, cuidado como se cuida, con tomadas las declaraciones ante un secretario, porque en un expediente las declaraciones se toman ante un secretario, en los jueces de instrucción, Para eso existía la figura del secretario. En el sistema penal no hay más secretarios. ¿Por qué no hay más secretarios? Porque no hay que dar fe de nada. Porque esa declaración después la tenemos que ratificar en un juicio, si queremos que efectivamente pueda ser validada como prueba de cargo. Bueno, todo esto era el expediente judicial. Por eso los procesos de reforma tuvieron como gran objetivo desmitificar el expediente y tratar de quitarlo del centro de la escena judicial, al expediente. Todavía hoy en los sistemas civiles y comerciales, el expediente es un instrumento fetiche respecto del cual gira toda la causa. ¿Por qué? Porque se dicta sentencia con las actas de un expediente. ¿Sí? En ese sentido es que a eso hay que contraponer la idea de deformalización de la investigación penal preparatoria. La investigación penal no es formal justamente en ese sentido, con esos alcances. Ahora, sí hay una obligación de registrar esos actos de investigación y en esto hay el deber de objetividad del Ministerio Público, obliga a los fiscales a que se registren todos los elementos, eventualmente, por ejemplo, de una declaración. Concretamente, ¿cuál es la obligación del fiscal en las declaraciones testimoniales? De registrar incluso la información que hace a la defensa, los elementos de descargo del imputado.
Fíjense qué responsabilidad del Ministerio Público, de los fiscales. Tienen que registrar completamente estos actos, porque por su deber de objetividad también tienen que hacerlo respecto de la información que sirva como descargo del imputado. Y todo esto va a formar parte del legajo de la investigación. El artículo 257 regula la reserva de la información y dice que la información que obra en poder, perdón, el 258, reserva de las actuaciones. Los actos de la investigación y su documentación serán secretos para quienes no sean parte del procedimiento o no tuvieran expresa autorización de conocerlos. Esto es lo que se conoce como la apertura del legajo de investigación respecto de las partes. Es decir, internamente el legajo es abierto. Esto es una garantía del sistema, de los sistemas nuevos, los sistemas acusatorios. Es decir, las defensas penales van a estar en conocimiento de la información desde los primeros momentos, en conocimiento de la información que se usa para incriminar a sus defendidos. Y esto lo van a tener desde los primeros momentos de la investigación. ¿Cuándo surge la obligación de los fiscales de poner en conocimiento de el abogado defensor y del imputado las actuaciones que existen en contra del imputado? ¿Cuándo ocurre procesalmente ese momento? La audiencia, la primera, la imputativa. Exactamente. La audiencia de imputación de cargo, el artículo 274, regula que es el comienzo de la investigación. El comienzo, perdón, es la formalización de esta investigación penal. Cuando imputamos a una persona, los fiscales tienen la obligación de hacer saber, de abrir el legajo de investigación, exhibírselo a la contraparte, hacerle saber la evidencia que hay en su contra, mostrarle todos los actos de la investigación, de qué manera fueron documentados, completamente. ¿Sí? Esa es la obligación central que está regulada en el artículo 274. Ahora, fíjense cómo regula la ley. Este artículo fue reformado por la ley 13746. ¿Qué pasa cuando la defensa conoce que hay una investigación penal en contra de una persona que todavía no fue imputada? Aquí hay una tensión, porque por un lado hay una investigación penal en curso, por otro lado todavía no hubo una imputación, y entonces tenemos una defensa que quiere conocer, un imputado defensor que quiere conocer el contenido de esa información. Artículo 259. Las actuaciones que documentan la investigación penal preparatoria podrán ser conocidas por el imputado, su defensa y el querellante después de realizada la audiencia imputativa regulada por el artículo 274. Claramente, el momento procesal oportuno para hacer saber del contenido de esa investigación es la audiencia del 274. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué regula el 259? Sin embargo, podrán imponerse de las mismas 15 días después de haber peticionado al fiscal la realización de dicha audiencia si por cualquier motivo ésta no se hubiere celebrado. Es decir, la defensa penal, que sabe que hay una investigación penal dirigida en contra de una persona, puede solicitar que se le ponga en conocimiento del imputado, perdón, del eventual imputado, esa información, ofreciéndose, poniéndose a disposición para ser imputado. Es decir, dice concretamente haber peticionado al fiscal la realización de dicha audiencia. ¿Qué es lo que se genera aquí? Por un lado, la intención de imputado y su defensor de conocer la investigación, y por otro lado, el deber del fiscal de poner en conocimiento de la defensa la evidencia que tenga en su contra. Aquí lo que nosotros siempre decimos es una cosa muy importante. La decisión de imputar cargos, de formular una imputación,
es una decisión del Estado, del Ministerio Público, del fiscal. No puede quedar en manos del propio imputado, que se le impute o no. Lo que está en juego aquí es si eso tiene que exhibirlo, si el imputado tiene un derecho a conocer esa información, aun cuando no se le hubiera imputado. Y esto es lo que pretende regular de una forma bastante confusa el último párrafo del artículo 259, cuando dice: una vez que tiene el derecho a conocer esa información, no que se le impute, sino a conocer esta información, dice: excepcionalmente, si resultare útil al éxito de la investigación, el fiscal podrá solicitar fundadamente autorización del juez para disponer la reserva total o parcial del legajo de investigación por un plazo que no podrá exceder de 10 días consecutivos. Si la eficacia de un acto particular dependa de la reserva total o parcial del legajo de investigación, el fiscal, previa autorización del juez, podrá disponerla por el plazo que resulte indispensable para cumplir con el acto en cuestión, que nunca podrá superar las 48 horas. En ambos casos, la autorización se resolverá en audiencia unilateral en forma inmediata. Fíjense, termina diciendo: las actuaciones reservadas no podrán ser presentadas o invocadas para fundar ninguna decisión judicial contra el imputado mientras sean secretas. La defensa deberá imponerse de las mismas en un plazo no inferior a 48 horas previsto a la toma de decisión judicial. Bueno, regula un montón de cuestiones. Lo importante que ustedes tienen que saber de acá es lo siguiente: que lo que puede eventualmente pedirse una prórroga para poder poner en conocimiento de esa información a la contraparte. Para nosotros es bastante deficitaria la regulación. ¿Por qué? Porque esta norma no prevé los casos en donde hay investigaciones que se llevan a cabo por los fiscales que el curso de esa investigación, que el éxito de esa investigación puede verse frustrado si alguna de las personas sospechosas de esa investigación toman contacto con los elementos de la investigación. Entonces acá hay un problema. En la medida que todavía no haya una imputación y en la medida que no se utilice en contra de un imputado para formular una imputación evidencia, nosotros creemos que este artículo puede, en algunos casos, poner en riesgo el éxito de la investigación si se le obliga al fiscal a exhibir esa información. Fundamentalmente, en función de eso, nosotros decimos que si hay manera de dar explicaciones a los jueces de que poner en conocimiento de la parte contraria, del investigado o de alguno de los sospechosos, esa información puede afectar razonablemente el éxito de esa investigación, habría buenas razones para no dar a conocer esa información. En todo caso, lo que sí creo que esto debe estar sujeto a una audiencia judicial. Cuidado, la letra fría del texto de la ley pareciera que no abre esta posibilidad. El texto de la ley lo que dice es: mire, usted tiene que imputar después de que el defensor y el imputado le solicitan, le piden que se lo impute, que se le formule cargos, usted tiene 15 días más para resguardar esa información. Después de esos 15 días, tiene 10 días más para pedirle ante el juez, en audiencia unipersonal, una prórroga. Y eventualmente unos 48 horas más. Ahora, todo esto, finalizado todo esto, usted tiene el deber de exhibir esa información si es solicitada por el abogado defensor. Nosotros hemos hecho planteos jurisdiccionales en donde dijimos: miren, nosotros no vamos a exhibir esta información porque si exhibimos esta información podemos afectar los cursos de investigación, bien, o afectar los cursos investigativos en trámite, o bien poner en riesgo la integridad de algunas determinadas víctimas o testigos de los hechos. Estas dos variables, a nosotros nos parece que hay apoyatura legal. Hoy las nuevas leyes de víctimas, de tutela de víctimas, son muy importantes, son muy claras en ese sentido. Si los fiscales pueden argumentar que se puede afectar seriamente un curso investigativo en trámite, es decir, el curso investigativo tiene que estar en trámite, no puede ser un curso hipotético eventual, sino que tiene que haber un curso investigativo en trámite. O bien puede ponerse en riesgo la integridad y la seguridad física de alguna víctima o testigo. En ambos casos son, creo, razones justificadas para no exhibir esa información hasta tanto el momento de la imputación. Cuidado, el momento de la imputación sí.
siempre que el fiscal quiera usar información en contra de un imputado, tiene el deber de exhibir el contenido de esa información. En todo caso, acá se abre otro gran capítulo largo, que es qué pasa con las declaraciones declaraciones de identidad reservada, o donde se reserva la identidad de los testigos, o donde se reserva el contenido mismo de la declaración hasta eventuales etapas posteriores. Eso lo vamos a ver cuando veamos en juicio la declaración de los testigos y la eventual reserva de identidad de los testigos o de la reserva completa del testimonio. Esto, muy rápidamente, chicos, es, en general, el problema de la reserva del acto de investigación. Como ven, están abiertas algunas cuestiones aquí, no están cerradas, sobre todo porque la norma que regula el artículo 259, que trató de paliar, porque todas estas hipótesis no estaban previstas, las trata de paliar la reforma, estas hipótesis, para mi gusto se queda a mitad de camino, porque termina regulando una especie de prórroga que no soluciona el problema, yo, como digo, en estas dos hipótesis. Cuando haya curso investigativo en trámite y cuando haya riesgos concretos respecto de una víctima o testigo de los hechos. Bueno, esto es básicamente el tema de los días de hoy. No sé si hay alguna duda, consulta con estas cuestiones, pero me parece que ya vimos en general todos los temas. ¿Algo más? Profe, le hago una consulta. El artículo de los 15 días es el 259 y el que prorroga 10 días Está es bien. el mismo. Ah, listo. Fíjate, no sé si tenés la reforma, 13.746, ¿lo tenés el artículo con la reforma? Creo que sí. Fíjate que el primer párrafo habla justamente el segundo párrafo, sin embargo, podrán imponerse 15 días después de haber peticionado al fiscal la realización de audiencia si por cualquier motivo no se hubiera celebrado. Ah, Y no lo tengo después para la dice, reforma. excepcionalmente, si resultara útil, o sea, a partir de excepcionalmente se agrega en la reforma. Ah. ¿Y qué hace la reforma? Como se da cuenta que hay un problema, porque a veces los fiscales, porque en general esto muchas veces no está pensado para cuando los fiscales investigan proactivamente un caso. Es decir, no cuando trabajan en instancia de una información policial o cuando se trabajan casos flagrantes. El sistema de justicia penal trabaja preponderantemente casos flagrantes. Ahora, ¿qué pasa cuando un fiscal está investigando de oficio o por derivación de otras causas una hipótesis delictiva? Va juntando información, va acumulando información respecto de una persona que sospecha cometió un delito, ¿no? Esa hipótesis no estaba claramente regulada. Entonces, si un imputado y defensor toman conocimiento de esa investigación y quieren acceder a esa investigación, se genera el problema de que, por un lado, los fiscales todavía no habían decidido imputar los hechos delictivos, y por otro lado, los defensores toman conocimiento de la información que había en ese legajo. Entonces, ahí estaba trabada la discusión. Esto pretende regular esa coyuntura. Yo creo que no lo hace de la mejor manera, como digo, porque no prevé la hipótesis en donde no pueda develarse esa información. Justamente porque se pone en riesgo un testigo, o una víctima, o la propia investigación. En cambio, la garantía genérica del 274 y del segundo párrafo del 259 es suficiente para garantizar los derechos del imputado. Porque en la medida que el Estado acumule información respecto a una persona, pero no la utilice para imputarle cargos, no le genera ningún perjuicio. Cuidado, que acá se abre un gran tema que tiene que ver con lo que se conoce habitualmente como la inteligencia criminal. Las agencias de investigación penal no pueden hacer inteligencia en el sentido de recopilar información genéricamente, sino que tienen que recopilar información respecto a una hipótesis delictiva, ¿sí? Porque si no, lo que sí puede haber riesgos es que un fiscal lo que haga es inteligencia sobre una persona, inteligencia en el mal sentido de la palabra. Es decir, que se dedique a juntar información de determinadas personas, pero sin eventualmente nunca imputar. Eso sí. Es más, incluso si no hay una hipótesis delictiva, puede estar cometiendo un delito un fiscal. O un fiscal o el funcionario público que haga eso. Sobre eso sí hay que tener resortes y resguardos institucionales para asegurarse de que allí
no se infringe ninguna norma, pero no tiene nada que ver con la obligación procesal de exhibir la evidencia. En todo caso, tienen que ser controles administrativos internos propios de cada ministerio público, los que se activen para evitar estos problemas. ¿Entiende lo que digo? Bueno, gente, si no hay más consultas, nos vemos el martes que viene. ¿Listo? Chao, profe. Chao, gracias. Acuérdense de anotarse acá al lado para Chao, seguir por el gracias. presente. Gracias, profe. Chao.